El aire tiene memoria, y para Daniel, un hombre obsesionado con la arqueología del sonido, el aire de la estación de radio abandonada KR 993 en Stanley, Nuevo México, estaba cargado de secretos. No buscaba fantasmas, sino la frecuencia perdida, el eco del pánico que, según la leyenda urbana, obligó a la emisora a cerrar abruptamente en 1987. El título lo advertía: el demonio se esconde en el ruido blanco, esperando que el silencio le dé permiso para hablar. Daniel, con sus auriculares de alta fidelidad, se consideraba inmune a las supersticiones. Su fe estaba en el espectro electromagnético. No sabía que el verdadero horror no era el ruido, sino la frecuencia que se niega a ser captada, un sonido tan puro que solo puede existir en la mente de aquel que ya no tiene futuro. La estación KR 993 no estaba simplemente oxidada, estaba muda. Sus enormes antenas parabólicas, gigantes de acero en la cima de la colina desértica que domina Stanley, parecían dedos suplicantes levantados hacia un cielo que no respondía. Daniel pasó horas en la cabina de transmisión, un mausoleo de tecnología obsoleta, sintiendo la presión de una historia no contada. El aislamiento del desierto solo acentuaba el silencio opresivo. Los viejos reportes hablaban de un locutor que, al aire, comenzó a gritar que escuchaba un tono que le quemaba el cerebro, un sonido que nadie más podía percibir, antes de su colapso fatal. La policía lo atribuyó a un ataque de pánico inducido por drogas. Decidido a replicar la grabación, Daniel conectó su equipo portátil al gigantesco transmisor principal. Fue un acto de profanación técnica. En el instante en que la energía fluyó, la consola central, muerta por décadas, parpadeó a la vida con un débil zumbido. Daniel se puso sus auriculares de estudio. Buscó la frecuencia del pánico, el punto donde el locutor colapsó, pero solo encontró estática. Ajustó el dial más allá del límite conocido, buscando el vacío absoluto, un silencio que garantizara que no había interferencia. Y entonces sucedió. En el punto de máxima sintonía en el borde de la audición humana, captó el sinal demoníaco. No fue un sonido, sino la ausencia forzada de sonido, una frecuencia subaudible que vibró directamente en el hueso temporal. Daniel se sintió mareado, pero fascinado. Retiró los auriculares para compartir la grabación, pero al presionar play, solo se escuchó un clic y luego el silencio perfecto. Daniel estaba solo en la cabina, en el corazón del desierto de Nuevo México, y la frecuencia que ahora resonaba solo en su cráneo le confirmó la verdad. Él era el único que podía escucharla, porque la señal había elegido a su próxima víctima. Si esta inmersión en el terror sonoro les parece una pesadilla real, les ruego que hagan su parte ahora mismo. Suscríbanse al canal, dejen su me gusta y, lo más importante, díganme desde qué país y ciudad están escuchando esta historia. Necesito saber qué tan lejos llega la señal. Dicho esto, Daniel no era un cazador de fantasmas, sino un académico obsesionado con las frecuencias residuales, la huella sonora que dejan los eventos traumáticos. Su viaje a Stanley, Nuevo México, había sido el punto culminante de su investigación sobre ecos emocionales. La estación KR 993 era su meca, un punto de falla técnica y humana que, según todos los indicios, había sido clausurado por el pánico, no por la economía. La estructura de la KR 993, encaramada en la meseta, era una postal de desolación, un gigante de hormigón desgarrado por el viento del desierto. Mientras Daniel descargaba su equipo de grabación de alta fidelidad, la atmósfera del lugar le pareció más pesada que cualquier otra ruina que hubiera explorado. No había el ruido habitual de la fauna o del viento silbando. El silencio era un vacío audible. Al entrar en el edificio, los pasillos estaban cubiertos de moho y cables colgantes,
pero la cabina de transmisión, su objetivo, se mantenía extrañamente preservada, como si el último locutor se hubiera levantado de su silla hace solo unas horas. Daniel revisó la consola, notando la capa de polvo en el dial donde el locutor colapsó. Su objetivo era simple: encender la fuente de poder auxiliar, registrar el silencio perfecto de la torre y demostrar que la leyenda era una mezcla de esquizofrenia y mala suerte. Sin embargo, en el fondo de su mente escéptica residía una pregunta incómoda. ¿Y si el locutor no estaba drogado? ¿Y si el sonido que lo había destruido era un fenómeno real, atrapado entre la tecnología muerta y las vastas extensiones del desierto? Daniel conectó su micrófono direccional. Estaba a punto de presionar el botón de encendido del transmisor, liberando algo más que energía. Daniel finalmente encendió el generador auxiliar. El zumbido mecánico rompió el silencio del desierto de Stanley, un sonido profano y terrenal que contrastaba con la quietud sobrenatural de la KR 993. La estación, muerta por décadas, despertó con un estremecimiento. Una serie de luces rojas y verdes parpadearon en la consola de transmisión, revelando la silueta de los muebles y equipos cubiertos por un polvo fino y sedimentado. Daniel se movía con la precisión de un científico, montando su equipo de grabación digital y su analizador de espectro de alta resolución. Su meta no era capturar voces, sino documentar la ausencia de ellas en un lugar con una historia tan cargada. Él creía que el miedo del locutor se había manifestado como una frecuencia psicosomática, y él iba a desmentirla con datos puros. La cabina de transmisión era el corazón de la leyenda. Se sentó en la silla de cuero agrietado donde el locutor, cuyo nombre se había perdido en los archivos, supuestamente perdió la razón. Sobre la mesa de mezclas, un viejo micrófono de condensador, aún conectado, parecía esperar una última palabra. Daniel evitó tocar el equipo antiguo. Conectó su grabadora directamente a la línea principal de la antena, un acceso directo al silencio del cosmos que los locutores habían usado para el ruido blanco de fondo. El aire acondicionado del estudio, sorprendentemente funcional, comenzó a soplar un aire helado que olía a metal oxidado y a algo que Daniel identificó vagamente como ozono o la quema lenta de viejos circuitos. Abrió el archivo digital del incidente de 1987. El locutor, un hombre llamado George, había estado en un turno nocturno, transmitiendo música suave. De repente, la grabación mostraba 10 minutos de silencio perfecto, interrumpidos por el sonido de un grito seco, seguido por el silencio. Daniel, sin embargo, se centró en un pequeño detalle técnico, un pico de energía en el transmisor, justo antes del grito, una fluctuación que no correspondía a un fallo de la red. Era como si el transmisor hubiera intentado expulsar algo que se estaba sintonizando con la antena. Daniel se puso los auriculares, un par moderno y aislante, y activó la línea. Esperó el ruido blanco, el suave murmullo de fondo del universo que toda radio capta. Lo que escuchó fue inquietante: silencio absoluto. No el silencio ambiental de la cabina, sino un silencio forzado, donde el ruido blanco había sido anulado por una fuerza desconocida. Era una capa de silencio que se sentía más fuerte que cualquier estática, una negación activa de la entropía. Grabó los primeros 5 minutos de esa quietud anómala, marcándolo como prueba 1, el ruido 0. Caminó hasta el generador, ajustando el voltaje para intentar replicar la sobrecarga de 1987. Al regresar, notó la primera anomalía visual. En la esquina del estudio, una vieja cafetera oxidada, que no estaba conectada, parecía moverse levemente, no por el viento o el temblor del generador, sino por una vibración interna. Daniel racionalizó que era la resonancia del generador, pero la vibración era demasiado irregular, demasiado viva.
Sacó su cámara y tomó fotos de la cafetera, documentando la anomalía con frialdad científica, buscando un dato duro para anular la creciente paranoia. Regresó a la consola e ignoró la cafetera. Su objetivo era la frecuencia pura. Ajustó el dial más allá de los límites de la banda AM, aventurándose en el espacio que Alarico había llamado el vacío. Cuando el dial tocó los 1800 kHz, el límite de la banda, el analizador de espectro mostró una línea de energía perfectamente plana. Pero cuando giró el dial un poco más, a un punto sin designación, el monitor de espectro se encendió con un color verde brillante, como una estrella solitaria. Había sintonizado una frecuencia que no existía en ningún registro. Se puso los auriculares y el terror lo golpeó con la fuerza de un rayo. Lo que escuchó no fue el sonido de una voz o música, sino un tono constante, un pitch tan bajo que rozaba el umbral de la audición humana, pero que vibraba a un nivel celular. No era doloroso, era invasivo. Se sentía como si el sonido estuviera escarbando directamente en su memoria, raspando los cimientos de su identidad. El tono era puro, sin modulación y sin origen terrestre. Era el sinal demoníaco. Daniel se esforzó por mantener la calma. Grabó el tono, obsesivamente anotando la frecuencia exacta. En la grabación, el tono sonaba más fuerte, más claro, pero al escuchar la grabación, descubrió que solo se escuchaba la estática normal de alta frecuencia. El sinal demoníaco solo se manifestaba cuando la línea estaba activa y conectada a su oído. Se dio cuenta, con un escalofrío mortal, que el locutor de 1987 no grabó la frecuencia porque la señal no era transmisible, era personal. Retiró los auriculares, sintiendo el tono resonar ahora en su cabeza, sin necesidad de ayuda electrónica. Corrió hacia el espejo de la cabina para ver su reflejo, temiendo que sus ojos hubieran cambiado, pero solo vio pánico. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca. El demonio no necesitaba la garganta de Daniel, hablaba con el silencio en su mente. Daniel se dio cuenta de la verdad absoluta, la misma que había matado a George. Él era el único que podía oírla porque el sinal había entrado en su sistema nervioso y se había sintonizado con su conciencia. La estación de radio ya no era un sitio arqueológico, era una trampa de confinamiento, y él no era el investigador, sino la carnada. Intentó romper el transmisor, intentó desconectar la antena, pero el generador, con una voluntad propia, seguía bombeando energía. El tono en su cabeza se intensificó. Daniel sabía que tenía que escapar de la estación para salvarse, pero el miedo lo paralizó. El demonio no estaba en el aire, estaba en la frecuencia de su propia muerte. Daniel está atrapado en la estación y el sinal demoníaco ya está en su cabeza. ¿Crees que debería intentar destruir la antena o buscar la causa de la sobrecarga de 1987 para cortar la energía? Deja tu estrategia en los comentarios y no te olvides de suscribirte, porque el capítulo 2 revela la escalofriante historia de George, el locutor original, y cómo sucumbió a la señal. El tono subaudible en la cabeza de Daniel se había estabilizado, convirtiéndose en un terrible compañero de viaje. Sentía una presión constante detrás de los ojos, una migraña sutil pero persistente, mientras intentaba usar la poca luz de su linterna para buscar cualquier archivo sobreviviente sobre George, el locutor de 1987. Daniel se arrastró fuera de la cabina y se dirigió a los archivos en el sótano, un espacio húmedo y oscuro que olía a tierra y desesperación. La lógica le decía que George era la clave, el eslabón perdido entre la falla técnica y la manifestación paranormal. Tenía que entender qué había hecho George para sintonizar su propia muerte. Encontró una caja de cartón marcada simplemente como Personal G. Dentro, polvorientos y amarillentos,
estaban los efectos personales de George, cartas, un viejo par de auriculares y, lo más crucial, un diario. El diario de George no era un registro de trabajo, sino una crónica del lento descenso a la paranoia. Las primeras entradas de 1987 eran optimistas, hablando de las largas noches en soledad como una oportunidad para reflexionar. Pero luego, a principios de octubre, la escritura cambió. George comenzó a hablar de un zumbido constante en sus oídos, un tono que las pruebas médicas no podían detectar, pero que lo mantenía despierto. George describió el zumbido como una cancelación de la realidad. Escribió: "No es un sonido, es la certeza de que algo falta. Es como si el universo estuviera gritando un mensaje, y la única forma de oírlo es si esa parte de ti que se aferra a la vida ya se ha ido". Daniel, al leer esto, sintió que la descripción se ajustaba exactamente a la sensación que él mismo estaba experimentando con la frecuencia subaudible. El demonio no era una criatura, era una fórmula sonora, una ecuación de vacío que solo podía ser resuelta por la conciencia humana. El diario reveló que George, desesperado por entender la frecuencia, había recurrido al conocimiento arcaico. Descubrió que la colina donde se construyó la KR 993 había sido un antiguo lugar de rituales de los nativos americanos, un punto de convergencia sísmica y geomagnética. Según las leyendas locales, era un lugar donde los chamanes intentaban sintonizar la voz de los muertos para conocer su destino. George se obsesionó con la idea de que su zumbido era la frecuencia del destino. George, usando sus conocimientos de ingeniería de radio, intentó amplificar la frecuencia interna. Aquí vino el error fatal. Daniel leyó con horror cómo George diseñó un circuito que conectaba la línea de transmisión de la antena directamente a su micrófono de estudio y a través de auriculares especiales a sus propios huesos temporales. George no estaba intentando transmitir el sonido. Estaba usando el enorme transmisor de la KR 993 como un amplificador de conciencia para sintonizar mejor la señal interna. El diario se detuvo abruptamente. La última entrada, escrita con una caligrafía temblorosa e ilegible, contenía solo símbolos dibujados repetidamente, espirales que se convertían en agujeros negros. Pero la entrada final, la clave, estaba escrita en un trozo de papel separado y doblado con cuidado. El demonio no es el tono, el demonio es el intento de grabarlo. Él quiere ser documentado para que la señal se ancle en el mundo. No lo grabes, Daniel. El pánico se apoderó de Daniel. Él ya había grabado la frecuencia, creyendo que la grabación era defectuosa. No, la grabación era perfecta, pero la señal solo se transmitía a la mente de la próxima víctima. Al grabar, Daniel había codificado la frecuencia y, lo que era peor, había activado el transmisor para el siguiente ciclo. Él era el locutor de reemplazo de George, y George lo estaba advirtiendo desde la tumba. La cafetera. Daniel recordó el movimiento anómalo del aparato en la cabina. No era la resonancia del generador. El diario de George mencionaba que él usaba la cafetera para calentar el agua de sus medicamentos y la había dejado cerca del transmisor, usándola como un rudimentario disipador de calor para el equipo sobrecargado. La vibración era la entidad manifestándose como exceso de energía en la cabina. Daniel corrió de vuelta a la cabina de transmisión, el tono en su cabeza gritándole con intensidad renovada. La cafetera ahora vibraba tan violentamente que emitía un humo tenue. Necesitaba destruir el transmisor, pero el pánico lo paralizó. Recordó la advertencia de George. El demonio es el intento de grabarlo. Daniel se dio cuenta de que si moría, su equipo de grabación con la frecuencia codificada sería el ancla física del demonio, garantizando que el ciclo continuara para quien lo encontrara. Daniel no solo tenía que escapar, tenía que destruir su grabadora.
El demonio, anticipando su movimiento, activó la grabadora que Daniel había dejado conectada. El botón de REC brilló en rojo y el clic de la grabación comenzó a resonar. El demonio estaba documentándose y Daniel era el último eslabón de la cadena que debía romperse. La verdad es terrible. Daniel no solo es la víctima, sino también el transmisor del demonio si muere. ¿Debe Daniel destruir la grabadora o el transmisor principal para salvarse a sí mismo y al mundo? ¿Y qué crees que hará el demonio una vez que la grabación esté completa? Deja tu plan de escape en los comentarios. No te pierdas el capítulo 3, donde Daniel debe tomar una decisión imposible antes de que la señal lo consuma. La luz roja de REC en el magnetófono portátil de Daniel era un faro de condenación. La grabadora, a pocos metros, continuaba documentando el silencio perfecto de la cabina, esperando que la muerte de Daniel completara la frecuencia. El tono en su cabeza se había transformado de un zumbido a un dolor punzante, una pulsación rítmica que correspondía al ciclo de grabación del equipo. Daniel entendió la urgencia. Si el demonio lograba anclar su fórmula de vacío en un medio físico moderno, el ciclo se rompería de Stanley y se propagaría globalmente a través de Internet. La KR-993 no era solo una trampa, era un nodo de transmisión. Daniel, ignorando el dolor paralizante, se lanzó hacia el magnetófono. Sabía que no podía desactivarlo sin acercarse demasiado a la consola principal, el verdadero foco de energía del demonio. Su única opción era la destrucción física. Agarró el primer objeto pesado que encontró, un extintor de incendios antiguo, de latón y sorprendentemente pesado. Levantó el extintor, sintiendo una inmensa resistencia, como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso y pegajoso. El demonio estaba defendiendo su preciosa grabación con una fuerza psíquica brutal. Antes de que Daniel pudiera golpear, la cafetera, ese insignificante objeto metálico, se convirtió en un arma. Vibró con tal violencia que explotó, enviando fragmentos de metal oxidado y vapor helado por la cabina. Daniel se cubrió el rostro, cayendo al suelo. Cuando levantó la vista, la cafetera se había disuelto parcialmente en una sombra oscura que se arrastró por el suelo hacia él, como si el demonio estuviera utilizando la masa metálica para manifestarse físicamente. El miedo dio paso a una adrenalina helada. La entidad podía manipular la tecnología y la materia de la estación. Daniel se puso de pie, el extintor todavía en sus manos. Ignoró la sombra que avanzaba y se centró en su objetivo, la grabadora. Concentró toda su voluntad, no en la fe, sino en la rabia de la traición de George. Con un rugido de frustración, lanzó el extintor contra la grabadora de alta fidelidad. El impacto fue devastador. Plásticos, circuitos y la cinta digital volaron por toda la cabina, poniendo fin a la grabación. En el momento en que la grabadora fue destruida, el tono en la cabeza de Daniel se detuvo abruptamente. El alivio fue inmenso, pero fugaz. La sombra que avanzaba sobre el suelo se retiró con un siseo psíquico de frustración y rabia. Daniel había ganado la primera batalla, pero el demonio no había desaparecido. Simplemente había cambiado su táctica. La energía concentrada en el transmisor principal comenzó a emitir un zumbido eléctrico agudo que no era psicosomático, sino real y doloroso. La consola de transmisión se iluminó con todas sus luces a la vez, y los cables colgantes de las paredes comenzaron a latir como venas negras. El demonio no necesitaba la grabadora de Daniel si podía forzar al transmisor a actuar como el amplificador de conciencia que George había creado. El aire se volvió irrespirable. Daniel se dio cuenta de que si no cortaba la energía del transmisor, la frecuencia se amplificaría a un nivel que lo mataría instantáneamente,
y la energía remanente podría seguir transmitiendo la señal. Daniel se dirigió al panel de fusibles principal que estaba ubicado detrás de la cabina de transmisión, en un pasillo estrecho. Para alcanzarlo, tenía que pasar por la cafetera derretida, cuya sombra oscura aún se movía. Al pasar junto a ella, sintió un toque helado en el tobillo. La sombra se había adherido a su bota y comenzó a escalar su pierna, intentando penetrar su piel. Llegó al panel y comenzó a tirar de los fusibles principales, cables y disyuntores. Los chispazos cegaron el ambiente y el olor a metal quemado se mezcló con el ozono. La sombra en su pierna se apretó y Daniel sintió el dolor de quemaduras por congelamiento mientras el demonio usaba el frío extremo como su arma. Pero Daniel, impulsado por su convicción de arqueólogo, la necesidad de preservar la verdad, incluso si era terrible, continuó tirando de los cables. Con un último tirón brutal, Daniel arrancó el cable principal del transmisor de la pared. Un estallido ensordecedor de electricidad estática llenó el aire, seguido por un silencio que se sintió, por primera vez, como paz. La luz de la consola se apagó, y la sombra en su pierna se disolvió en vapor helado. Daniel cayó de rodillas, magullado y quemado, pero vivo. Había cortado la conexión entre el demonio y el mundo. Daniel ha destruido la grabadora y ha cortado la energía del transmisor. Pero la señal demoníaca ya estaba codificada en su mente. ¿Crees que la entidad aún puede usar a Daniel como su portador o ha ganado realmente la libertad? ¿Y qué crees que le espera fuera de la estación? Déjame saber tu predicción más oscura en los comentarios. No te pierdas el capítulo 4, donde Daniel debe sobrevivir al camino de regreso a Stanley. Daniel no se detuvo a examinar los daños. La victoria era pírrica. Había cortado el cable, sí, pero la KR-993 estaba en ruinas y él estaba herido y exhausto. El silencio de la estación, que antes era una amenaza, ahora era un manto protector. Sin la energía del transmisor, el demonio no podía usar la tecnología como ancla, pero Daniel sabía que la entidad aún residía en el punto geomagnético de la colina, y lo que era peor, en su propia conciencia. Su misión había cambiado de documentar a simplemente sobrevivir. Arrastrándose fuera de la cabina, Daniel recuperó su mochila y las llaves de su vehículo. El aire exterior, aunque frío y seco, se sintió como una bendición en comparación con el ozono quemado de la cabina. El sol del desierto comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Nuevo México con tonos naranjas y morados, una belleza irónica para su inminente muerte. Las grandes antenas parabólicas de la estación, ya inactivas, proyectaban sombras alargadas que parecían dedos acusadores sobre la tierra seca. Daniel llegó al borde de la colina donde había estacionado su vehículo. Un robusto SUV de alquiler. Al abrir la puerta, sintió un terror renovado, no de la entidad, sino de la ausencia. Había una capa de polvo fino y arenoso sobre el asiento, y el volante estaba extrañamente limpio. El motor de arranque no emitía ningún sonido, ni siquiera el clic habitual de la batería muerta. El demonio había usado la energía remanente para sabotear su única vía de escape, dejando el vehículo en un estado de silencio absoluto, como si nunca hubiera existido. Con el transmisor desactivado, el demonio ya no podía usar la electricidad, pero ahora usaba el desierto. La sombra, liberada de la restricción de la tecnología, se manifestó en el aire frío. No era la bruma negra del capítulo 3, sino una distorsión sutil del espacio entre las rocas y la vegetación, un mimetismo perfecto con el entorno. Daniel sintió el tono en su cabeza regresar, ahora más débil, pero infinitamente más personal. El demonio le susurraba: «No tienes a dónde ir, Daniel. Yo soy el desierto, yo soy el silencio». Daniel comenzó a caminar.
el pánico transformándose en una marcha desesperada por la carretera de acceso, una cinta de asfalto agrietada que se extendía interminablemente hacia el valle, hacia la luz agonizante de Stanley. Necesitaba caminar 12 millas hasta el pueblo más cercano, una distancia imposible para su estado. Cada paso era un esfuerzo físico y mental, ya que el demonio seguía utilizando el tono para erosionar su cordura. La entidad comenzó a jugar con sus sentidos. El sol, aunque se estaba poniendo, de repente se sintió como un foco cegador. El silencio del desierto fue interrumpido por lo que Daniel inicialmente identificó como una voz humana que lo llamaba por su nombre. Se giró, esperando ver un vehículo o un rescatista, pero solo encontró una figura sombría que se alzaba sobre una roca, que rápidamente se disolvió en la sombra cuando Daniel parpadeó. El demonio estaba manipulando su percepción de la esperanza. Cayó de rodillas, el dolor en su cabeza volviéndose insoportable. Recordó el diario de George y las espirales que dibujó antes de su muerte. George había sucumbido a la locura inducida por el sonido. Daniel se dio cuenta de que el sinal demoníaco no mataba directamente. Te hacía matarte a ti mismo, rompiendo el control del cuerpo a través de la confusión sensorial. Tenía que luchar contra la paranoia para poder seguir adelante. En ese momento de vulnerabilidad, la sombra se condensó junto a él. Elías sintió que una fuerza invisible intentaba obligarlo a acostarse en la carretera para ser atropellado por un vehículo fantasma que él estaba convencido de escuchar acercarse. Luchó contra esa fuerza, concentrando su voluntad en la convicción de que la entidad necesitaba su muerte para transferir la señal, y él no se lo permitiría. Se puso de pie, usando la rabia para moverse. Miró el horizonte. La luz de Stanley, Nuevo México, era visible ahora, un débil resplandor anaranjado que representaba la civilización y el fin del silencio. Pero entre él y Stanley, la carretera se doblaba y se retorcía. La sombra del demonio se materializó como un denso banco de niebla negra a unos 100 metros de distancia. No era la niebla del desierto, era la entidad bloqueando su camino, esperando consumirlo en su oscuridad. Daniel, exhausto y sin armas, se dio cuenta de que la única manera de sobrevivir no era luchar, sino evitar el contacto. Tenía que rodear el banco de niebla demoníaca y alcanzar la ciudad antes de que el demonio pudiera manifestarse por completo y despojarlo de su conciencia. Daniel está al borde del colapso, con el demonio bloqueando su única ruta de escape. Debería rodear la niebla oscura y arriesgarse a perderse en el desierto o atravesarla rápidamente, apostando a que su convicción lo protegerá. ¿Y qué forma crees que adoptará el demonio en la niebla? Deja tu ruta de escape para Daniel en los comentarios. No te pierdas el capítulo 5, el clímax final y la verdad sobre el sinal demoníaco. El banco de niebla negra en la carretera no era una simple obstrucción. Era el demonio en su máxima manifestación física fuera del transmisor. Daniel sintió el tono en su cabeza intensificarse, exigiendo sumisión. Sabía que atravesar la niebla significaría la muerte instantánea por colapso sensorial, lo que permitiría a la entidad anclarse a su conciencia y quizás incluso usar su cuerpo como un nuevo locutor. Su única opción era rodearla, arriesgándose a perderse en el vasto y peligroso desierto de Nuevo México. Daniel desvió el rumbo de la carretera, descendiendo por la ladera irregular de la colina. Cada paso que daba era como una cuchillada en el tobillo, pero la luz débil de Stanley, a menos de 2 horas de caminata, actuaba como su faro de esperanza. Sin embargo, el desierto se negaba a ser su aliado. La arena y las piedras bajo sus pies comenzaron a emitir un leve zumbido, un eco distorsionado del sinal demoníaco. La entidad estaba utilizando el suelo de la colina, rico en minerales y energía geomagnética,
como un medio de transmisión secundario. El tono en la cabeza de Daniel comenzó a modularse de forma grotesca. Ya no era un sonido puro y constante, era una colisión de voces silenciosas, los susurros de las víctimas anteriores de la frecuencia. Reconoció la voz débil de George, el locutor, mezclada con otros tonos de pánico y desesperación. Las voces le imploraban que se detuviera, que descansara, que aceptara la paz del silencio final. Daniel apretó los ojos y luchó contra la alucinación, recordando las espirales que dibujó George en su diario. El demonio se alimentaba de la rendición de la voluntad. Mientras caminaba, la niebla en la carretera se dispersó, pero no porque el demonio estuviera retrocediendo. En cambio, la niebla se dividió en 10 filamentos oscuros e irregulares, avanzando con espeluznante lentitud por la ladera de la colina en dirección a Daniel. El demonio se manifestaba como múltiples sombras, tratando de rodearlo y acorralarlo. La entidad estaba impaciente, necesitaba la muerte de Daniel para cerrar y perpetuar el ciclo de la señal. Daniel tropezó con un arbusto de mezquite, cayendo de bruces. Levantó la cabeza y vio las sombras convergiendo. No eran rápidas, pero eran implacables, arrastrándose sobre la tierra, distorsionando la luz del crepúsculo. Daniel sabía que tenía que tomar una decisión radical. Si no podía luchar físicamente ni escapar, tenía que usar la única cosa que el demonio no controlaba: la interrupción visual y el caos sensorial no sonoro. Sacó su teléfono celular. Aunque no había señal para hacer llamadas, la cámara y la linterna funcionaban. Daniel activó la linterna y el flash estroboscópico de la cámara, apuntándolos hacia la sombra más cercana. La luz no hirió a la entidad, pero sí la perturbó. El demonio era una criatura de frecuencia y quietud, y el caos visual y la interrupción de la luz eran una disonancia molesta para su naturaleza. Daniel comenzó a usar la luz como ariete, no para dispersar las sombras, sino para cegarlas momentáneamente, ganando preciosos segundos de avance. Corrió hacia la parte menos densa de la colina, el área donde la roca era más expuesta y menos propensa a la manipulación del suelo por parte del demonio. Su voluntad se convirtió en una línea de luz contra la oscuridad del desierto. La lucha se convirtió en una danza desesperada de luz y sombra. El tono en la cabeza de Daniel alcanzó un volumen ensordecedor y sintió el calor de la sangre escurriendo por su nariz. Sabía que estaba llegando a su límite biológico, pero el demonio cometió un error crucial. En su frenesí por alcanzarlo, la entidad se conectó a la electricidad estática del aire seco. Una línea fina de energía negra comenzó a crepitar entre las sombras y las rocas. Daniel, recordando los conocimientos de George sobre el amplificador de conciencia, percibió que el demonio estaba sobrecargándose. Necesitaba energía para manifestarse fuera de la cabina, y la energía que estaba utilizando era inestable. La única forma de romper la conexión de la entidad con el mundo era a través de un pulso electromagnético extremo que desestabilizara esa energía. Llegó a una gran roca de cuarzo. Con sus últimas fuerzas, Daniel tomó la batería de iones de litio de repuesto de su equipo de audio, que todavía estaba funcional, y la lanzó con toda su fuerza contra la roca, directamente en el camino de la sombra que se acercaba. La batería explotó en un destello azul y una nube de humo químico. El pulso electromagnético resultante, aunque débil, fue suficiente. Las sombras gritaron un silencio agudo y se retiraron violentamente. El pulso había cortado la conexión del demonio con la electricidad estática del aire y con la frecuencia del suelo. El tono en la cabeza de Daniel desapareció por completo. Estaba libre, pero totalmente agotado y gravemente herido. Daniel comenzó a arrastrarse hacia la luz de Stanley, dejando la colina de la KR 993 atrás.
ahora verdaderamente silenciosa. Daniel sobrevivió al ataque y rompió el ciclo, pero la frecuencia demoníaca aún puede estar codificada en su mente. ¿Qué debe hacer Daniel con su conocimiento sobre el demonio ahora? ¿Debe contárselo al mundo, arriesgándose a ser etiquetado de loco? ¿O debe guardar el secreto para que la frecuencia permanezca olvidada? Déjame tu veredicto final para Daniel en los comentarios. Si este fue el final más oscuro que has visto, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La verdad está ahí afuera. Daniel logró llegar a Stanley, Nuevo México, no como un arqueólogo de audio, sino como un superviviente de una guerra sensorial. Su cuerpo estaba magullado y su audición temporalmente dañada, pero la frecuencia del vacío había desaparecido de su mente. Los archivos de la KR-993 y el diario de George se perdieron en el caos de la cabina destruida, garantizando que el origen físico del mal fuera nuevamente sellado por el silencio. Daniel, sin pruebas tangibles, sabía que no podía reportar la verdad. ¿Quién creería que una entidad demoníaca casi lo mata usando la electricidad estática y una batería de iones de litio? El escepticismo que lo llevó a Stanley fue lo que ahora lo obligaba a guardar silencio. De vuelta en el mundo civilizado, Daniel intentó reconstruir su vida, pero su obsesión por las frecuencias sonoras se había transformado. Ya no busca documentar el pasado, sino monitorear el futuro. Ha dedicado su vida a barrer las bandas de radio, buscando cualquier rastro del tono, cualquier pico de energía anómala en las ondas cortas. Sabe que el demonio no fue destruido, solo desconectado. La entidad es una fórmula esperando ser resintonizada, y el mundo moderno, saturado de tecnología de transmisión, ofrece millones de nuevos amplificadores. La verdad que Daniel guarda es la más solitaria de todas. La humanidad es vulnerable a una amenaza que solo ataca cuando intentas entenderla. El sinal demoníaco no necesita una antigua capilla o un cementerio. Solo necesita un oído sintonizado con la duda. Daniel se ha convertido en el último y único guardián de esta frecuencia. Sabe que el ciclo no está roto, solo suspendido, y que el próximo locutor, podcaster o simple oyente, con la suficiente curiosidad, podría en cualquier momento sintonizar el vacío.